acá. Tienen un reto con esto que se llama perseverancia. Y en esta mañana, dado que Dios puso esa palabra en mi corazón, fui durante la semana orando al Señor, pidiéndole a Dios que me diera una palabra de vida y que me diera textos específicos, que me diera también de alguna forma historias que no son historias comunes y corrientes, bíblicas, donde pudiéramos entonces nosotros desarrollar un mensaje que llegara al corazón de ustedes. Amados, si acaso la palabra de Dios viene a mi vida y me ministra a mí, yo sé que les va a ministrar a ustedes. Amén, sí, Señor. Porque de la forma en que Dios trabaja con el predicador, trabaja también con el corazón de cada uno de ustedes. Y si esa palabra a mí no me ministra, pues yo no creo, aunque dentro del mensaje Dios puede hablar de una manera particular a cada uno de ustedes, y por eso nos preparamos y oramos al Señor para que Dios sea el que hable a través de nuestra boca. Nosotros solamente somos instrumentos. El día que nosotros querramos no hacer la voluntad del Señor, el Señor no se va a sentar a llorar como lo puede hacer usted, no. Dios va a buscar a otro, va a levantar a otra persona con un poder y una unción mayor para que usted no se quede sin palabra. Eso es lo importante. Nosotros no somos indispensables, pero somos necesarios dentro del cuerpo de Cristo. Y más cuando Dios nos llama y pone una carga, como decía mi hermano José, en el corazón nuestro por cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes para mí es la motivación mayor que yo tengo de estar aquí. No es nada más. Nada más, de verdad, nada más. Cada vez que llego aquí, un miércoles, un domingo, nos podemos reunir otro día de la semana o hacer cualquier eventualidad o cualquier cosa. Para mí es lo que marca mi corazón y me hace sentir realizado de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Créelo que para mí lo más importante es esto. Lo demás, que son cosas muy importantes también, como la familia, amado, pero cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, entonces somos efectivos en todo lo que hacemos, en la familia, en las amistades, en el trabajo que realizamos, en aquellas cosas que Dios pues deposita en nosotros, que nosotros sabemos que es un depósito de Dios, no corresponde a nuestra gracia, a nuestro favor y a nuestra sabiduría. Nosotros no tenemos la gracia si Dios no está con nosotros. Favor de Dios, sí, Señor. El favor de Dios está con nosotros cuando nosotros decidimos servirle a Él en espíritu y en verdad. Le estoy dando el pan con ajo primero, ya mismo viene la comida. ¿Qué es perseverar? Cuando yo te hablo a ti de perseverancia, de hecho el título del mensaje de hoy es el poder de la perseverancia. Si hay algo que tiene poder en la vida del creyente, es perseverar. Porque perseverar, es mantener un esfuerzo constante, es tener firmeza, tesón para alcanzar metas y alcanzar objetivos. Amado, van a venir obstáculos, van a venir dificultades, va a venir cansancio para tratar de que usted no persevere y no tenga resultados. Todo eso es parte de lo que Jesús dijo: en el mundo tendrás aflicción. Pero no te preocupes, le dijo Él, yo he vencido el mundo. Y si Él venció, somos más que vencedores, como dijo el apóstol Pablo unos años después de Jesús proclamar esa palabra. ¿Qué implica la perseverancia? ¿Qué yo tengo que hacer para mantenerme perseverando? Gracias por preguntarme. Gracias. Eso implica disciplina. Y si hay algo que a veces nosotros abandonamos en el camino, es la disciplina. Acuérdese que para un atleta tener los mejores resultados tiene que ser disciplinado, tiene que entrenar, tiene que levantarse temprano,
Tiene que hacer todas aquellas cosas que necesitas realizar para fortalecerse materialmente o físicamente y poder enfrentar a su adversario. Cuanto más los hijos de Dios necesitamos disciplina, una palabra sumamente importante. Pero también necesitamos motivación. Amado, hay veces que la gente en vez de motivarnos nos desmotiva. Pero yo te tengo una buena en el día de hoy. Buena noticia. Una buena noticia, como dice mi padre, y es que aunque no te motiven, tú tienes que motivarte a ti mismo. Tienes que motivarte a ti mismo a través del Espíritu Santo de Dios que habita en ti. Gloria. Tú le pides al Señor motivación y Él te la da. Te da fuerza, te da todo lo que necesitas para verdaderamente perseverar. Tienes que tener decisión, una decisión de no rendirte. Amado, el enemigo de las almas quiere que tú te rindas en el camino. No te rindas. Él quiere que tú te rindas porque Él sabe que si te rindes el propósito de Dios en tu vida, entonces no se puede cumplir. Cuando perseveramos, no abandonamos los proyectos, no abandonamos nuestros sueños. Tenemos que persistir, amado, ante el propósito de Dios, porque el propósito de Dios se va a cumplir. Y aunque el enemigo se levante, como dice la palabra de Dios, como río, la Biblia dice que el Espíritu de Dios plantará bandera, como decía el coro que cantaban los hermanos en esta hermosa mañana. Les felicito porque hicieron un trabajo tremendo en las alabanzas. Hay que entender algo muy importante en esto de perseverar. Los que perseveran no son perfectos, pero son constantes. Amado, han tomado en algún momento malas decisiones en su vida y en su caminar, pero se mantienen constantes. ¿Cuántos de los que estamos aquí en un momento dado sabemos que hemos tomado malas decisiones? Poderoso es Dios. Todos y cada uno de nosotros hemos tomado decisiones que nos han marcado el corazón y creemos que Dios se olvidó de nosotros por la mala decisión que tomamos. Jamás eso he vivido. La buena noticia es que si se te ha hecho, amado que me escucha, difícil perseverar, hay una buena noticia que es que tienes una iglesia, tienes unos hermanos, tienes un pastor, tienes gente que te van a ayudar a perseverar en el camino. ¿Sabes por qué? Porque nosotros también en un momento dado de nuestra vida alguien nos ayudó a perseverar. Alguien nos levantó las manos. Alguien le levantó las manos a Moisés en un momento dado, en su momento de cansancio, para que siguiera orando y el pueblo siguiera conquistando. Tú no estás solo en este trayecto. Por eso es bien importante congregarnos, porque no solamente recibes una palabra, sino que recibes el calor de aquellos que te aman, de aquellos que te quieren tenerte cerca. Alabado sea el nombre de Jesús. Caleb fue un ejemplo fiel de lo que es perseverar. Caleb fue audaz. De hecho, la palabra Caleb, lo que significa en hebreo, es que es audaz o de todo corazón. Era fiel, era inquebrantable a Dios. Por eso le dijo a Josué: dame pues ahora ese monte y yo lo voy a conquistar. Dame ese monte a los 80 años, como dice mi hermano. Santo. A los 85 años, para hacerte más claro. Más claro, no tanto un gallo, decían allá en el campo. A sus 85 años mostró fe, valentía, perseverancia. Sí, Señor.
al pedir la tierra más difícil de conquistar, que era la tierra de Hebrón. ¿Sabes por qué era difícil? Porque allí habitaban los gigantes de aquella tierra. Hebrón, lo que hoy se conoce como Cisjordania, es tierra de Israel. Todas esas tierras son de Israel. Israel con los años la ha cedido y por su desobediencia también ha perdido terreno, pero todas esas tierras le pertenecen a Israel. Esta tierra estaba habitada por gigantes llamados anaseos, pero era parte de la herencia que Dios le había prometido a él tras la conquista de Canaán. Ahora Caleb le está diciendo a Josué: dame ese monte. Alabanza. ¿Sabes por qué? Porque él no estaba queriendo un monte por capricho, era una promesa que Dios le había dado. Amado, lo que Dios promete, Dios lo cumple. Dios no es hombre, dice la palabra, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Caleb le recuerda a Josué la promesa de Dios y de Moisés, cuando 40 años atrás habían pasado aquellos 40 años. Él había sido espía y había entrado a reconocer aquella tierra. Amado, él no fue cualquier cosa. No fue que Dios se antojó de Caleb y dijo: este tipo que está aquí es el más bonito, el de la tribu, y le voy a dar esta tierra. Es que Caleb empezó a conquistar antes de que sus ojos lo vieran. Ya él había reconocido aquella tierra y él había visto los gigantes de aquella tierra. Amado, ¿sabes por qué? Porque perseveró y luchó hasta conquistar lo prometido. Hay veces que creemos que Dios nos da algo y no tenemos que hacer nada, o nos promete algo y nos sentamos en el sillón a ver a Netflix, A esperar. a ver los programas de televisión. Todo esto está bien, hacer aquellas cosas que nos entretienen, y Dios está comprometido, porque si Él me lo prometió, me lo tiene que dar. En el nombre de Jesús todo lo decimos y lo declaramos con nuestra boca. Amado, para conquistar Acción. yo tengo que batallar, Acción. yo tengo que luchar. El reino de los cielos se hace fuerte, solo los valientes lo arrebatan. Esto es para valientes, amado. Aquí es que están los guapos de verdad. Los guapos del barrio están por ahí dando bandazos. Poderoso. Aquí están los valientes. Aquí están los que conquistan. Aquí en el Evangelio están aquellos que han decidido poner su vida en las manos del Señor para que el Señor les dé las promesas que Él prometió. Pero ¿qué es perseverar? En lo espiritual, perseverar significa que aún en medio de las pruebas más adversas, tú tienes y yo que seguir creyendo que si Dios lo dijo, lo hará. ¿Qué es perseverar en la oración y en la fe? Amado, es mantener una constancia, es mantenernos firmes, es confiar en lo que Dios dijo y tener la confianza inquebrantable incluso en los momentos de dificultad. ¿Por qué? Porque vamos a pasar por dificultades, amados. En medio de las dudas y el silencio, Dios está trabajando con nosotros. Hay veces que oramos y no vemos la respuesta de parte de Dios inmediata y nos movemos de la oración y entonces empezamos a claudicar entre dos pensamientos. ¿Por qué si Dios me dijo esto? ¿Y por qué si yo estoy orando profundamente Dios no me contesta? Porque hay veces que Dios te quiere hablar no solamente por los medios que tú quieres que te hable. Todo tiene su... Hay gente que si no alguien no le pone las manos y le da una profecía, no pueden avanzar dentro del propósito de Dios. Hay gente que si alguien no los motiva, ellos no se pueden motivar a sí mismos. Amado, si tú quieres recibir una palabra de parte de Dios, abre la Biblia.
Poderoso Dios. Léela. Vívela. Porque cuando abrimos la Biblia, la leemos, la vivimos y creemos en ella, entonces Dios nos está hablando. Dios habla a través de su palabra. Amado, perseverar en la oración no es una acción de un día, sino un estilo de vida. Es un diálogo constante. Gloria al Señor. Incluso cuando las respuestas se demoran, hay que seguir orando. Yo digo que la oración es como la sangre del creyente. Fluye, aleluya. Amado, cuando en el cuerpo no hay sangre, se pierde la vida. Amén. Se pierde todo lo que somos. Amado, perseverar en la fe implica permanecer firmes en los compromisos con Dios, resistiendo la tentación y la adversidad, confiando en que Dios está obrando aunque nuestros ojos no lo vean. ¿Sabes por qué? Porque fe es confiar en el carácter de Dios, no en las circunstancias. ¿Sabes por qué nosotros confiamos en Dios? Porque no cambia. Él es inmutable, como decía mi hermana Naida cuando hablaba de los atributos de Dios. Él es inmutable. Por eso el apóstol Pablo, viendo que la iglesia de los Corintios, como puede ser también nuestra mente y nuestro corazón en un momento dado de nuestras vidas, le dijo de la siguiente manera: no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, pero las que no se ven son eternas. Amado, por lo que se ve no hay que orar. Por lo que se ve no hay que tener fe. Ya lo vemos. Si lo vemos, no necesitamos orar. No necesitamos tener fe. Pero si no lo vemos, entonces sí que tenemos que orar. Entonces sí que tenemos que tener fe. Porque sin fe, dice el libro de los Hebreos, es imposible agradar a Dios. Amado, imposible significa que si yo no tengo fe no me puedo mover dentro del plan que Dios destinó para mí. Y si me muevo con mi capacidad, mi inteligencia, y a la postre y a la larga no llegué a consumir lo que Dios quiere que nosotros veamos con nuestros ojos espirituales. La perseverancia está basada en la capacidad que se tiene de ver más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Amados, tenemos que seguir perseverando para alcanzar aquellas cosas que parecen imposibles. Si tú tienes una oración y tú crees que tú lo puedes realizar, eso no es fe. Eso tú lo puedes hacer. Pero cuando tú estás orando por algo que tú sabes que tú no lo puedes realizar, entonces tienes que moverte en fe. Tienes que perseverar. La perseverancia no es en vano. Tiene su peso de gloria en la eternidad. Escuche esto. Por eso el apóstol Pablo vuelve y dice: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cómo es el crecimiento en la obra del Señor? Tiene que ser constante para yo poder ver resultados. Yo tengo que ser constante. Yo tengo que perseverar. Usted tiene que perseverar. Y dice más adelante: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amado, todo lo que tú haces en el reino tiene peso delante del Señor. Y aunque nosotros los seres humanos no te reconozcamos, Dios te reconoce. Dios te reconoce porque el Dios que nosotros le servimos te ve. Por eso uno de los salmos dice que los ojos de Jehová están sobre los hijos en la tierra.
Amado, Dios te ve. Acá. Él te está viendo. Por eso la palabra también dice, y todo lo que hagas, hacedlo para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa. ¿De quién vas a recibir la recompensa? Y arriba, gloria al Señor. Gloria a Dios. Por eso es que cada uno de ustedes que sirve en esta casa son recompensados de parte de Dios. Muchos de ustedes cuando hace un par de años atrás, un año y pico, creyeron que ya su ministerio se estaba pagando y se estaba terminando todo lo que hacían en los diferentes lugares, pero decidieron con nosotros poner manos a la obra, pero decidieron conmigo volver a activar aquellas cosas que estaban en su corazón y que necesitaban ser activadas, y han recibido una recompensa de parte de Dios. Yo no sé cuál es la recompensa, pero usted la sabe. Pero Dios. El usted levantarse cada mañana, abrir sus ojos, mirar la naturaleza, mirar todo lo creado de parte de Dios, amado, ahí hay recompensa. Usted sabe cuánta gente sobre la faz de la tierra ahora mismo desearía tener una cama donde poder recostar su cuerpo. Usted sabe cuánta gente sobre la faz de la tierra desearía tener una cocina para poder confeccionar sus alimentos. Usted sabe cuánta gente sobre la faz de la tierra que quisiera tener el automóvil que usted tiene, aunque no sea el Mercedes-Benz, aunque no sea el Benz Mercedes, quiere tener ese automóvil que usted tiene para poderse mover. Usted sabe cuánta gente en esta tierra, hijos de Dios, estoy hablando de hermanos en Cristo, ahora mismo desearían tener un lugar como este, donde podamos estar confortables y donde pudieran escuchar una palabra de parte de Dios. Gloria a Dios. Amados países comunistas, que ellos se tienen que reunir escondidos del gobierno, porque saben que si son sorprendidos con una Biblia en la mano, pueden tener una cadena perpetua y algunos de ellos los matan. Amados, esos son recompensas que Dios nos ha dado. Por eso en Gálatas capítulo 6 verso 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Aquí está hablando de perseverancia. No nos cansemos de hacer el bien, amado, porque a su tiempo segaremos. Pero más adelante la palabra dice, si no desmayamos, si seguimos perseverando, vamos a segar, vamos a cosechar almas para el reino, vamos a seguir hacia adelante. Aunque este cuerpo, como dijo el apóstol Pablo, se canse, hermano Rafa, este cuerpo natural se cansa, se debilita, pero hay un cuerpo, hay una vida espiritual que cada día se renueva en nosotros de día en día para que podamos seguir avanzando, para que sigamos caminando, para que sigamos conquistando. Amado, si algo tenemos que empezar a conquistar es conquistarnos a nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque no podemos conquistar nada si andamos por el mundo como seres que estamos derrotados. No estamos derrotados, somos victoriosos. Vamos adelante, no importa las circunstancias que enfrentemos, vamos a seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. Amado, cuando Pablo hablaba estas palabras a la iglesia en Gálatas, en Galacia, le estaba dando un recordatorio de perseverar en el esfuerzo aunque no veamos la cosecha inmediata. No te rindas. Sigue enfocado en hacer lo correcto. Incluso cuando estamos cansados y agotados y no somos reconocidos, amados, tenemos que seguir enfocados en el blanco de la soberana vocación, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado, aquí el apóstol le decía a la iglesia, no nos cansemos de hacer el bien. ¿No te ha pasado en la vida que tú le has hecho bien a alguien
y esa persona nunca te ha reconocido. A todos nos ha pasado en un momento dado. Pero aquí lo importante no es si tú estás haciendo un bien y te reconozcan. Aquí lo importante es que estás haciendo el bien, que estás haciendo lo correcto, que estás trabajando dentro del plan de Dios, y eso te dará recompensa. Serás recompensado por el Dios de los cielos y de la tierra. La promesa de Dios será una cosecha, amado, una recompensa divina. Está garantizada si hay constancia. Cuando el agricultor siembra algo, él está viendo en el mundo espiritual ya un árbol, una mata. Cuando mi papá sembraba, ya no está sembrando porque ya... ¡Aleluya! Él tenía una semilla en la mano. Vamos a hablar de los plátanos, que a él le gusta mucho sembrar. Él tenía una semilla en las manos y él veía ya el racimo de plátano. Porque si tú no ves en el mundo espiritual lo que va a acontecer, tú no vas a hacer nada. Y él cogía una coa que él tiene. ¿Usted sabe lo que es una coa? Los más viejitos saben lo que es. Mira, Mana France sabe lo que es una coa, pero aquel que está al lado de ella, mi hermano, no sabe lo que es una coa. Tengo una de verdad. ¿Tienes una? Guardada, pero no la usa. Eso pesa. ¿De qué te vale tener la coa si no la usas? Igual que la que yo pillé de esas como no se usaba. No, yo sembré 3 matitas, se lo voy a decir ahorita. Mira, primeramente hay que hacer el hoyo. Y ese hoyo tiene que ser bastante profundo, porque la mata de plátano no puede quedar así, porque cuando está grandecita, cualquier vientito viene y la tumba. Tiene que ser profunda para que eche raíces, y esas raíces se afinquen en el terreno. Después viene y le echa la tierra, le pisa por el lado para fortalecer un poco la semilla, y esa semilla empieza a crecer. Pero eso no se queda ahí. Número 1, tiene que mantener el alrededor de esa semilla sin pasto. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted echa el abono y usted no ha deshierbado esa semilla, ¿tú sabes lo que hace el pasto? Se come el abono y la mata se queda con un poquito del abono nada más. Después de eso, hay que abonarla por lo menos 2 o 3 veces mientras ella va en su crecimiento. Y después de eso, entonces, después de un año, es que tú ves el racimo y dices, mira, la mata parió. La mata parió. Por eso era que anoche yo oía que estaban gritando algo, porque la mata parió. Esas 2 cosas te lo digo, ¿no? Para entonces poder disfrutar de ese fruto. Amado, el agricultor tiene constancia. El agricultor tiene perseverancia. El agricultor tiene disciplina. El agricultor tiene todas estas particularidades, porque si no, no va a haber nunca el racimo de plátano en su apogeo. Un agricultor de éxito es aquel que entiende el valor del tiempo, tiene que permitirle tiempo. Él siembra su semilla según el fruto que quiere recoger. Él no espera que la cosecha crezca de la noche a la mañana. Eso lo hacen los hongos. Usted a veces pasa la máquina en el área donde hay esa semilla de los hongos, los hongos que no se comen. Y usted pasa la máquina y el otro día está un honguito parado para arriba. Yo digo, adiós, pero tan rápido. ¿Para qué sirve el hongo? Estoy hablando del que no se come. Amado, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque su crecimiento fue tan volátil que no pudo recibir los nutrientes de la tierra. Por eso es que la Biblia dice, si la semilla no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Amado, en esto hay que morirse. Morirse al yo. Porque si tú y yo no nos morimos al yo, esa semilla que somos nosotros nunca va a crecer y nunca va a dar frutos. Y esos frutos la Biblia los registra y dice que tienen que ser frutos dignos de arrepentimiento.
no es cualquier fruto. Mientras somos probados, amados, perseveramos, seguimos creciendo y fortaleciéndonos en la fe. La perseverancia es una característica de los fieles. Por eso el Señor dijo: sé fiel hasta la muerte. Yo te voy a dar la corona de la vida, pero tienes que ser fiel. Tienes que mantenerte perseverando. Por eso en la Biblia, la palabra de Dios, Proverbios, capítulo 4, 18, dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amado, ¿qué tiene que ver, tú me preguntarás, la aurora con nosotros? Aquí lo que el proverbista está hablando es una metáfora. Está haciendo una comparación de la luz de la aurora contigo y conmigo. ¿Para qué hace esta comparación? Porque en la vida de aquel que camina con Dios no es una luz que se apaga cuando llegan las pruebas, cuando llegan las dificultades. Es un amanecer que cada vez brilla más hasta llegar al mediodía. Cuando esa luz llega al mediodía, ¿cómo está? En todo su apogeo. Así es la vida del creyente, así es la vida del que persevera, así es la vida del fiel. Tiene que ser así. Se mantiene en medio de la oscuridad. Amado, esa vida va en aumento, porque ninguna dificultad o prueba puede impedir que esa luz siga brillando. Es una vida de progreso constante. Ese progreso no es estático. Bueno, si es estático, si es estático, no puede progresar. Esa vida tiene que mejorar y tiene que continuar iluminando continuamente, valga la redundancia, al igual que el amanecer cuando se convierte en el pleno día. La perseverancia, tú y yo la podemos mantener, ¿sabes cómo? Con el poder de Dios. Si no hay poder de Dios, usted y yo no podemos perseverar. Por eso es bien importante en nuestra oración de mañana empezar a practicar esto. Señor, dame de tu poder para yo poder perseverar. Dame de tu poder para yo poder avanzar. Dame de tu poder para yo poder conquistar. Dame de tu poder para yo poder hablar a alguien que necesite una palabra de vida, de fe y de esperanza. Por eso la Biblia dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué está hablando aquí? Que el poder ha sido dado a tu vida de parte de Dios. Pero hay que seguir perseverando. Tienes que estar persuadido. Si perseveras, Él te va cambiando. Si te mantienes creyendo sin claudicar, Él te va perfeccionando. Si te mantienes mirando al blanco de la soberana vacación, tus metas en Cristo serán posibles de alcanzar. Aleluya. Porque el Señor, amado, lo que comienza lo termina. Amén. El Señor no es como nosotros. ¿Usted sabe cuántos proyectos usted y yo tenemos a media? ¿Cuántos proyectos usted y yo tenemos a media? ¿Usted sabe cuántos proyectos mentalmente tenemos nosotros en nuestra cabeza que nunca los comenzamos? Sueños que se perdieron en la nada. ¿Por qué? Porque no nos dejamos persuadir de parte de Dios. Estando persuadido de parte del Señor de esto, que el que comenzó la buena obra en ti y en mí, la va a completar, la va a completar. Amado, la buena obra hasta el día de la salvación, Él la va a completar.
Él va a trabajar con nosotros en el camino. Él nos va a fortalecer en medio de las circunstancias que se levanten. Él nos va a dar salida cuando no haya salida. Él nos va a dar finanzas cuando no haya finanzas. Él nos va a dar todo. ¿Sabes por qué? Porque Él promete y Él lo cumple. ¿Sabes qué también nos da la perseverancia? Nos da paz. Necesitamos paz en este mundo. Mi hermano Gabriel y yo hablábamos este viernes pasado, antes de comenzar allá en la iglesia sin paredes a predicar. ¿Cómo está esta juventud? ¿Cómo está este mundo tan perdido? Está de una forma tan maleado que tú dices, Dios mío, la gente no ve y no quieren aceptar que solamente en Cristo hay vida y la hay en abundancia. Y por eso necesitamos perseverar para recibir la paz de Dios. Por eso la Biblia dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquí hay una palabra muy importante: perseverar, confiar, para yo recibir la paz de Dios. No hay otra forma, amado, de recibir paz. Por eso Jesús en un momento dado le dijo a los discípulos, mi paz te dejo, mi paz te doy, no como el mundo te la da, yo te la doy. Por eso les dijo, no se turbe vuestro corazón. Amados, si algo puede turbarte en el camino es la falta de paz. Si hay algo también que debemos de orar en la mañana, Señor, trae paz, trae estabilidad. Yo necesito tener tu paz, porque tu paz, Señor amado, está por encima del entendimiento y la razón humana. Hay veces que nosotros todo lo queremos razonar. Amado, nuestra razón es demasiado delimitada. Nosotros queremos razonarlo todo. Y hasta aún las cosas espirituales, tratar de pasarlas o razonarlas en nuestro mundo natural. Te perdiste. Nos perdimos. ¿Sabes por qué? Porque las cosas de Dios se creen por la fe. Esa fe que no necesita ver, sino creer. Esa fe que necesita seguir creyendo en medio de las adversidades. Amado, hay una paz que solamente se consigue en la perseverancia. Aunque las circunstancias quieran doblegar tu ánimo, persevera. Porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Caminarás libre cuando permaneces y perseveras en su palabra. Por eso Jesús dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, para yo perseverar, tengo que permanecer en la palabra. ¿Qué es permanecer? Es mantenerme creyendo, aunque mis ojos no lo vean. Vuelvo y repito, mis ojos no tienen que ver, entonces no es fe. Mi corazón tiene que empezar a creer. Mi vida tiene que empezar a alinearse a aquellas cosas que no veo con nuestros ojos naturales. Y por eso la palabra dice, y conocerán la verdad. Y esta verdad les hará libre. La verdad, que es su palabra, te va a dar libertad. Te va a libertar de aquellas cosas que a veces vienen a tu mente, que no te dejan avanzar, que te detienen. Esa palabra te va a dar libertad. Ve a la palabra, ve a la fuente. Ve a la fuente. Esa fuente de vida, de fe y de esperanza. Amado, permanecer en la palabra es leerla, es escudriñarla, es vivirla. Es mantenerte sostenido por sus promesas. La perseverancia en obedecer las Escrituras es el fruto de una fe
verdadera. Amados, somos libres del pecado cuando permanecemos y vivimos la palabra. José tuvo paciencia en la adversidad. ¿Sabes por qué tuvo paciencia? Porque perseveró. La mayor expresión de José cuando perseveró fue esta. Génesis 50, 20 y 21. Mira cómo dijo. Cuando se ve frente a sus hermanos que lo tiraron al pozo, que lo vendieron a unos mercaderes árabes y fue a parar a la cárcel, y la mujer de Potifar lo tentó para que cayera, y ahora tiene a los hermanos que provocaron todo este caos en su vida frente a ellos. Mire lo que les dice: ustedes pensaron mal contra mí. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, mostrando el poder de la perseverancia. Dijo: pero todo vino para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora le dijo a sus hermanos: no tengan miedo. No tengan miedo, les dijo, les sustentaré a ustedes y a todos sus hijos. Así los consoló y le habló al corazón. Amado, el que persevera tiene el poder de consolar a otros. En el momento más difícil puede consolar a alguien porque sufrió, pero se mantuvo fiel a Dios. Los que han perseverado aún en las mayores circunstancias de la vida, amados, tienen el poder de consolar, tienen el poder de perdonar. Entonces pueden ministrar al corazón dolido. Por eso es que cuando tú ves a alguien que está pasando por una prueba y un dolor, cuando tú has perseverado y has permanecido en medio de las circunstancias más difíciles, tú le puedes hablar al corazón, porque tú pasaste por eso. Porque tú fuiste también parte de un proceso que pudiste vencer en el nombre de Jesús. Amado, José perseveró 22 años de quebranto sin amargarse. Fue echado en el pozo. A sus 17 años fue vendido a unos mercaderes. Fue esclavo y preso en Egipto, acusado injustamente por la mujer de Potifar. Olvidado 2 años en la cárcel, pero Dios no se olvidó de él. Pasaron 22 años desde el pozo hasta ver el propósito de Dios cumplido. Amado, José pudo vengarse, pero eligió perdonar. Amado, eso es perseverar sin perder las buenas intenciones del corazón. Perseveró en integridad donde nadie lo veía. Hay que perdonar. En la casa de Potifar fue íntegro. En la cárcel fue íntegro. Aún en el pozo fue íntegro. Donde quiera que estaba tenía integridad. Porque él sabía que había sido marcado con un llamado de parte de Dios. Amado, tú y yo fuimos marcados con un propósito de parte de Dios. Por eso tenemos que seguir avanzando. Cuando la esposa de Potifar lo tentó, dijo: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Perseveró sirviendo en las peores circunstancias, aún estando preso. En medio de la cárcel no perdió la fe de que Dios en medio de sus pruebas no lo había abandonado. Estaba preso, pero el propósito de Dios no lo estaba. Aún en medio de la esclavitud que experimentó, seguía siendo líder. No importando dónde estaba, él sabía que Dios lo había marcado con un propósito. La Biblia dice que Potifar puso todos los bienes de la cárcel en sus manos. En la cárcel llegó, cuando llegó a la cárcel, no, este tipo no puede estar por ahí sentadito en el banco. Este tipo tiene que ser el líder de aquí. La sabiduría, la gracia que este hombre tiene está por encima de todos los presos. No, ahora tú vas a administrar esta cárcel.
Y Dios se encargó de dar sueños para que el propósito de José se cumpliera y llegara a realizar aquellas cosas que Dios ya le había mostrado. ¿Se lo había mostrado? Claro que sí, el sueño. Y aquellos cabezones hermanos de él tuvo un sueño donde los vio que se postraban ante él. Y así fue que sucedió, amado. Porque cuando hay perseverancia, créeme, Dios te va a abrir las puertas. Porque el lugar donde te encuentras hoy no determina el destino de Dios para tu vida, amado. No lo va a determinar. Puede ser que tú estés pasando por una prueba que no entiendes, una enfermedad que no entiendes, pero eso no va a cancelar lo que Dios dijo de ti y lo que Dios dijo de mí. Sí, Señor. Moisés perseveró y tuvo un liderazgo constante. Moisés aguantó largos años de presión, pero no miraba a Faraón, miraba al invisible. Si hubiera sido otro, miraba a Faraón siempre y no avanzaba. Él miraba a Dios en todo lo que hacía. Perseveró 40 años en el desierto cuidando animales ajenos. El desierto no lo amargó. El desierto lo formó, lo preparó para lo que venía. Tus desiertos, si no te matan, lo que están es preparándote. Están preparándote para lo que viene, porque lo que viene es mayor. Amados, por eso tu desierto no te va a matar. Hay bendición en el desierto. Tú vas a conquistar. Perseveró 40 años con un pueblo terco. Mira que Israel era terco. Eran millones de personas. Prefirió cargar con un pueblo rebelde porque sabía que había sido llamado para libertar ese pueblo. Eso es perseverar en el llamado antes de renunciar. Aunque no pudo entrar a la tierra de la promesa, perseveró. En Deuteronomio 34:7 dice: sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Hermano, terminó fuerte. Aunque no vio el final de lo que quería, él terminó fuerte. Tú vas a terminar con fuerzas. Caleb tuvo una fe sostenida. Vamos a tomar de nuevo el primer personaje. Caleb tuvo una fe sostenida. Tuvo un espíritu perseverante. Se sostuvo creyendo junto a Josué y reclamó la promesa, porque perseveró y luchó hasta conquistarla. Mire lo que dijo Dios de este hombre. Después usted lo puede buscar en Números 14:24. Mire cómo Dios habló de Caleb. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Había en otro espíritu. Amado, cuando usted estudia bien otro espíritu, tenía otras actitudes. No era como los demás que murieron en el desierto, que siempre se le estaban quejando a Moisés. ¿A quién tú te quejas? ¿De quién nos quejamos? Y usted dirá: pastor, pero es que tú no sabes el dolor que yo paso. Eso es una realidad, amado. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de aquellas quejas que vienen cuando no recibimos lo que estamos pidiendo, porque somos como los muchachos pequeños, que a veces cuando no recibimos: Señor, te estoy pidiendo hace 20 años esto, ¿será posible que tú no me escuches? Te está escuchando, lo que pasa es que no te conviene. No ha llegado el momento. O no ha llegado el tiempo, amén. Voy a leer de nuevo lo que dice en Números 14:24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Cuando yo leí esta palabra, él dice la palabra: lo meteré, lo introduciré. Él va a poseer en la tierra donde entró, y su descendencia
tendrá también posesión. Amado, no solamente Dios le estaba dando esta tierra a Caleb, se la estaba entregando a su descendencia. Hay una descendencia que está esperando para que tú actúes en fe. Hay una descendencia que está esperando que tú te mantengas perseverando. Si te mantienes perseverando, tus ojos van a ver tus oraciones contestadas, porque la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Persevera, mantente. Ana y su oración perseverante. Ya estamos terminando. Gracias, Señor. Ana perseveró. Ahí cuando yo dije ya estamos terminando, y uno que dijo gracias, Señor. Fuera de lugar. Aleluya. No, ya sé. Estamos bromeando. Ana y su oración perseverante. Yo espero en el Señor que cuando usted se vaya de aquí en esta tarde, esa palabra perseverar lo mantenga ahí activo, lo mantenga ahí enfocado. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando se esté metiendo el arrocito chino, que le gusta mucho a alguien que esté mirando aquí, usted pueda perseverar comiendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando usted esté con la familia, persevere, amado, en el nombre de Jesús. Y con sus hijos, persevere, amado. Hay hijos que no es fácil perseverar, pero usted va a perseverar en el nombre de Jesús. Ana tuvo una oración perseverante. A pesar de la tristeza y la incomprensión del sacerdote Elí, Ana continuó derramando su corazón ante Dios en el templo, orando en silencio con amargura del alma. Perseverancia. Pero la Biblia dice que Jehová se acordó de ella y dio a luz a Samuel, profeta de Dios, el último de los jueces. Un hombre que se formó dentro de una perseverancia y dentro de un clamor de una madre que se mantuvo fiel porque ella quería ver un vientre de propósito en su vida, y lo logró. Perseveró. Usted sabe lo que es tener a alguien que se supone que sea tu guía espiritual, tu mentor, y te diga, digiere tu vino, tú estás borracha. Y ella mantenerse orando, clamando a Dios por ese hijo, y ver el propósito de Dios cumplido en ese vientre. Amado, eso es perseverar. Porque tú y yo lo vemos no más bien. Penina, la mujer del Cana, que era también el esposo de ella, se burlaba de ella. Se burlaba de ella y le decía, mira mis nenes qué lindo corriendo por el patio, están en el triciclo jugando, mas sin embargo tú no tienes ninguno. No es fácil, pero ella perseveró. Se mantuvo fiel al Dios que la había llamado. Jehová se acordó de ella. Y ahora vamos a hablar de Pablo y vamos a cerrar aquí. Pablo tenía una misión, que era una misión, como decimos nosotros los boricuas, de grandes ligas. No era cualquier misión. Pero para lograr una misión tenía que ser un hombre inquebrantable. Por eso Dios lo llamó. Porque dentro de su error, siendo un religioso fariseo, él era inquebrantable. Se mantenía. Y lo que hacía, lo hacía. Tengo que ir a arrestar a 2 o 3 judíos en el templo y los iba a arrestar. Y allí estaba. Él tenía un corazón enfocado en lo que quería hacer. Claro, antes de eso, desenfocado del propósito verdadero de Dios. Y Pablo dijo de la siguiente manera: por tanto, no desmayamos antes que este hombre exterior se va desgastando, esto que usamos ya al principio, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, oye, Pablo estaba hablando desde la cárcel,
Y está diciendo, esta leve tribulación momentánea, y tú y yo a veces nos mueven la alfombra y decimos, ay bendito, estoy atribulado en todo. Nos duele una uña y a veces nos quejamos. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. ¿Tú sabes por qué él podía decir estas palabras? Porque estaba perseverando, amado. No mirando las cosas que se ven, dijo, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ya hablamos de este texto. Perseveró sabiendo para quién trabajaba. Perseveró en medio de azotes, cárceles, peligro. Aun cuando todos lo abandonaron, perseveró y se mantuvo firme en sus convicciones. Perseveró hasta el final, cuando dijo de la siguiente manera, escuche esto, poderoso Dios, porque ya yo estoy para ser sacrificado. Casi nada. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y mire esto, Nerón lo iba a decapitar, pero no dijo he perdido mi vida, dijo acabé mi carrera. Esto está poderoso. Sabía que iba a ser sacrificado, pero no dijo voy a perder mi vida, dijo he acabado mi carrera. Amado, esto es algo que debe marcar nuestro corazón, no para llegar ni a los talones de Pablo, sino a que mantengamos nuestra fe y seamos perseverantes. Pablo entendió su llamado, por eso más de 2000 años ahora, después de ese llamado, tú y yo todavía estamos hablando de esto, del apóstol. Pablo entendió que sin fe era imposible agradar a Dios. En resumen, la perseverancia es trabajar duro de manera constante en un proyecto. Y en medio de ese llamado, de nuestro llamado, seguir creyendo en medio de las adversidades. Perseverar, amado, es alcanzar la meta. Póngase de pie. Gloria a Dios. Santo y poderoso. Segunda de Timoteo 6. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo que te garantiza llegar a la meta es la perseverancia. Lo que nos garantiza a cada uno de nosotros tomar lo que Él nos prometió es la perseverancia. Es mantenernos firmes, constantes, disciplinados. Porque si lo hacemos, amado, el Dios de los cielos y de la tierra tiene un compromiso con aquellos que perseveran. Y es que Él va a cumplir sus promesas en cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo, no es que ya lo haya alcanzado todo, pero una cosa hago, prosigo a la meta. Persevero hasta la meta. Proseguir es mantenerte caminando, mantenerte corriendo, mantenerte volando. Si no puedes volar, camina. Y si no puedes caminar, amado, cógete el carrito, como yo le dije el domingo pasado, como mi papá y como mi hermano Rafa, y apóyate en él y sigue caminando, porque el Dios que prometió que estaría contigo todos los días, Él no cambia. Padre, te damos gracias en esta hermosa y maravillosa tarde. Te damos gloria y honra por tu amor, tu bondad, por tu misericordia. Te doy gracias por aquellos que en algún momento dado verán, Señor amado, este video, predicación a través de la red social YouTube. Te pedimos que tú sigas obrando en nuestras vidas de una manera especial. Y cuando nos sintamos cansados, tú nos levantes. Cuando nos sintamos, Señor amado, sin fe y sin esperanza, tú nos devuelvas esa fe y esa esperanza que necesitamos para seguir avanzando. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, que si hay alguien, Señor amado, en esta casa, que necesite la mano, Señor amado, nuestra mano, Señor, para seguir hacia adelante en la perseverancia, tú nos los muestres para poder seguir, Señor amado, fortaleciéndoles en la fe.
Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú tienes el poder, Señor, que necesitamos para poder vencer y poder alcanzar, Señor amado, todo lo que tú dices que vamos a alcanzar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias, Señor, y te pido, Señor amado, Dios mío, que tú, solamente tú, Señor amado, nos dirijas en el camino y nos des, Señor amado, el aliento que necesitamos para llegar a la meta, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Si alguien necesita la oración en este momento, ahora es el momento. Ahora es el momento de la oración. Amado, hay cosas en nuestra vida. Hay cosas en nuestra vida